Tiene la palabra el diputado Pablo López. Gracias, presidente. Con este proyecto de ley, el gobierno, que viene a arrasar con todos los derechos laborales de los trabajadores y con todos los derechos jubilatorios, todo esto a favor de los monopolios, viene con este proyecto a simular que quiere poner un límite a los atropellos de los monopolios o a frenar la concentración económica. Se ha dicho acá, presidente, que en nuestro país los precios o la carestía del costo de vida obedece a que no tenemos el Tribunal de la Competencia o a que habría que actualizar la ley de la competencia que ya existe. Se ha dicho también por parte del oficialismo que hubo una mala implementación de la ley ya existente, las denuncias contra el exsecretario de Comercio Moreno del gobierno anterior y su manipulación de los índices a través del INDEC o sus acuerdos con los supermercadistas, cosas que en parte pueden ser ciertas, pero no se dice que este gobierno ha tomado medidas que han encarecido el costo de vida del conjunto de los trabajadores. El levantamiento de las retenciones a los grupos exportadores, particularmente los sojeros, que no solamente han afectado al fisco, sino que han hecho aumentar los precios, sobre todo de los alimentos, la devaluación de la moneda, los tarifazos a favor de los monopolios que prestan los servicios públicos en este país, los impuestazos contra los trabajadores, han sido parte de los responsables de la carestía de vida. El saqueo que se está haciendo del Banco Central con las LEVACs, la elevación de los intereses para los préstamos a los cuales no pueden acceder los trabajadores y que significan todos estos negociados un saqueo para la finanza del país. Los trabajadores que son víctimas de los intereses elevados en el uso de las tarjetas de crédito, que solamente van a engordar las ganancias de los bancos, de los supermercados, de los monopolios, del comercio, por ejemplo, de los electrodomésticos, a costa del bolsillo del conjunto de los trabajadores. Presidenta, esta ley es una enorme hipocresía ya desde su artículo 1, ¿no es cierto? Porque dice que están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, etcétera. Hemos escuchado a diputados oficialistas en las comisiones hablar de la lucha contra los monopolios. Realmente daba risa, señora presidenta, que los diputados que defienden a un gobierno de los monopolios, a un gobierno que a través de un decreto del presidente como el 1340 del año pasado va a permitir la concentración económica de los medios de comunicación, como está ocurriendo con la fusión que se quiere imponer de Telecom La Argentina con Cablevisión, una fusión que tiene un antecedente en el gobierno anterior o en gobiernos anteriores con la fusión de Cablevisión y Multicanal, un gobierno que quiere hacer ingresar a los multimedios en el negocio del 4G y armar todo un paquete por lo que se ha denominado el triple play o el cuádruple play en su momento. Este gobierno de ninguna manera va a combatir a los monopolios. Estamos hablando de un gobierno que ha colocado a los CEOs de las empresas, de los monopolios, como funcionarios, como ministros de este gobierno. Y yo lo señalé en las comisiones cuando denuncié el papel del ministro Aranguren, ministro de Energía, integrante de una empresa monopólica petrolera que es la que le está imponiendo al conjunto del pueblo argentino brutales tarifazos que van a hacer imposible pagar el gas y la luz al conjunto de los trabajadores, todo para beneficiar a esos monopolios de lo cual el ministro forma parte. De ninguna manera va a ser este gobierno el que va a aplicar o va a poder imponer
una lucha contra los monopolios, o que va a poder controlar los precios o evitar que los monopolios se pongan de acuerdo para dictar los precios. Esto solo podría hacerse mediante el control obrero de las cuentas de los libros, de las grandes empresas, de las empresas privatizadas, de los supermercados, de los que manejan los precios en nuestro país. Hay que señalar también, presidente, que en la historia de nuestro país, desde el gobierno de Perón en adelante, han fracasado todos los intentos de tener una ley de competencia en nuestro país. Nunca han podido frenar la inflación, nunca han podido evitar el deterioro de los salarios. Al contrario, todos los gobiernos han sido partes de beneficiar a los grupos económicos y de beneficiar la concentración económica que ataca todos los derechos de los trabajadores, que ha impuesto la carestía de vida, que ha afectado al salario y que ahora este gobierno viene por más con la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma jubilatoria para seguir beneficiando a esos grupos concentrados a costa del bolsillo del conjunto del pueblo trabajador. Cada vez es más claro el entrelazamiento del capital financiero con el capital comercial, señor presidente, que es lo que ha provocado en su momento también un subsidio a esos capitales para aumentar el consumo y que los trabajadores todavía están pagando con un enorme endeudamiento que han hecho a través de las tarjetas de crédito que, como ya dije, han subido sus intereses y están significando un brutal negociado para el capital financiero. Acá se dijo, señor presidente, que un elemento distintivo de esta ley era la creación del Tribunal de la Competencia. Bueno, lo único que se está haciendo acá son nuevas reparticiones burocráticas, que además el hecho de que el Senado pueda designar a esa nueva burocracia o a ese Tribunal de la Competencia no es ninguna garantía. Tenemos el ejemplo de los jueces, que son nombrados con acuerdo del Senado y sin embargo no resuelven el problema de la justicia, al contrario, son jueces dependientes del poder político. Lo mismo va a ocurrir acá, sino cómo se explica que el Senado le haya dado acuerdo a un juez, el único que había con sanciones en causa de narcotráfico, para juez federal de Tartagal en Salta, en mi provincia. No es una garantía. La elección de los controladores que se propone no es una garantía tampoco. Además, porque existe este término de la clemencia que va a generar una vía de escape para que ninguna empresa sea sancionada por la concentración económica que además es promovida por este gobierno. Como dije, señor presidente, los únicos que pueden controlar son los trabajadores con la apertura de los libros. Y este fracaso de las leyes de competencia no es un problema solamente de la Argentina, señor presidente. La primera ley de defensa de la competencia surge en el año 1890 en los Estados Unidos, en pleno desarrollo de las crisis mundiales del capitalismo. Los economistas y políticos burgueses pensaban que con esto iban a poder controlar a los monopolios, sobre todo la fijación de precios a través de la intervención estatal. En aquel momento, Lenin, un gran revolucionario, ya se burlaba de esta política que se llevaba adelante y lo colocó en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde señalaba que era una utopía de un control policial del Estado sobre los monopolios, porque en realidad son los monopolios los que controlan el Estado. Y acá en la Argentina tenemos el ejemplo concreto, no solamente este gobierno que ha puesto a los CEOs como funcionarios, sino de los gobiernos anteriores también, que han estado manejados por los grandes monopolios, por Chevron, por las mineras, por los grupos exportadores. Nosotros desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y como socialistas, señor presidente, no defendemos la desconcentración
que la propia evolución de la sociedad capitalista ha hecho de la economía. Ya es claro que la producción es social, el problema es la apropiación privada de esa producción social, que solo beneficia a un pequeño grupo de grandes monopolios, de grandes empresas, y lo que hace falta resolver es esa contradicción. ¿Quién tiene la propiedad de los medios de producción? Y nosotros vamos a luchar para que esa propiedad sea socializada, sea del conjunto de los trabajadores, para que esa producción social esté en beneficio de resolver los problemas de todo el pueblo argentino y de toda la humanidad, y esa va a ser la tarea que va a desarrollar solamente un gobierno de los trabajadores. No va a poder un gobierno de los monopolios combatir de ninguna manera la concentración económica que el mismo gobierno impulsa. Por eso, señor presidente, hemos presentado un dictamen de minoría y vamos a rechazar este proyecto de ley que es un engaño contra la población argentina. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.